Bienvenidos y bienvenidas a Be Informed, el podcast sobre liderazgo humano. Aquí descubrirás herramientas, consejos e historias reales de un liderazgo que transforma y deja huella. Yo soy Andrea Enrique Dutrus y llevo una década liderando equipos en distintos contextos y acompañando a profesionales y organizaciones con mentorías y formaciones sobre liderazgo humano. Hoy, con todo lo aprendido, quiero ayudarte a convertirte en un líder humano, alguien que inspira, transforma y construye equipos sanos y sostenibles. En el episodio de hoy me acompaña una invitada con una trayectoria internacional que sinceramente es de esas que te hacen entender el talento desde una perspectiva global. Ella es Isabela Sotelo. Nació en Caracas, Venezuela, y se mudó a Nueva York con tan solo 10 años. La ciudad donde creció y vivió durante más de 2 décadas. Allí estudió en Stony Brook University y comenzó a construir una carrera impresionante en el mundo del reclutamiento. Isabela, además, estudió Business Administration y francés y también amplió su formación en lengua y civilización francesa en la Sorbonne de París. En cuanto a su trayectoria profesional, inició en 2015 reclutando perfiles financieros para grandes gigantes como JP Morgan, Deutsche Bank, Bank of America o D.E. Shaw, donde además lideró un equipo. Más adelante dio el salto a WPP en el World Trade Center en Nueva York, donde trabajó reclutando perfiles creativos y estratégicos para cuentas como Adidas y Sony. Su carrera la trajo también a España, cuando una empresa patrocinó su visado para asumir el rol de Country Manager, liderando el crecimiento y la captación de clientes en Europa y gestionando un equipo de 7 personas en reclutamiento. Tras la pandemia, Isabela volvió a Nueva York, donde trabajó como RPO para Randstad, reclutando para compañías como Merck, Boehringer Ingelheim o Grant Thornton. Y posteriormente regresó a España, donde ha trabajado por proyectos reclutando perfiles C-Level para empresas como Olafly, entre otras. En pocas palabras, ha reclutado talento en prácticamente todas las industrias. Y hoy vamos a hablar con ella de liderazgo, de selección de talento y de qué es lo que realmente diferencia a un buen líder de equipos cuando estás al otro lado del proceso. Así que, queridos, queridas, ahora sí, empecemos este camino y esta charla del liderazgo humano. Bueno, Isa, bienvenida. Muchísimas gracias por querer hacer esta entrevista, por participar y bueno, por este ratito que vamos a pasar juntas. Gracias a ti, Andrés. Sabes que yo soy tu fan, que me encantan todos tus videos y de verdad es un tema esencial para todo el mundo que trabaja en una empresa. Así que encantada y gracias por tenerme aquí. Sí. Bueno, para cualquier persona que trabaje con otras personas, realmente empresa, startup, emprendimiento con una persona más, es un tema fascinante, la verdad. Así que gracias por querer compartir este ratito hablando de ello, que sé que a las dos nos gusta un montón. Mucho. Tú realmente llegaste al puesto de Talent Acquisition sin realmente estudiar nada de recursos humanos. Así es. Hay un chiste interno dentro del mundo de Talent Acquisition que es cómo llegaste aquí. Porque nadie llegó ahí buscándolo. Como que todo el mundo se tropezó y llegó a Talent Acquisition. Si es porque descubrió que le gusta ayudar a las personas, o porque le gusta recursos humanos, o porque le gusta saber de empresas y tal. Pero sí, yo estudié business y francés. O sea, que nada que ver. Una mezcla súper interesante para llegar a recursos humanos. Totalmente. Y a Talent Acquisition. Es fascinante. A mí me fascina cómo al final realmente cada vez que vas creciendo y te vas metiendo más en las empresas, cómo te encuentras con tantas personas que dices, ¿cómo has acabado aquí habiendo estudiado lo que has estudiado? Y me parece hasta bonito porque nos da la capacidad de poder entender que no hace falta estudiar algo específico para poder serlo, sino que si quieres puedes al final ser lo que tú quieras ser y hacer lo que tú quieras hacer. Totalmente. Que estamos hablando más del hacer y del ser también, ¿no? Hablando Totalmente. de líderes. Cuando hablamos de Talent Acquisition,
creo que hay muchas personas que tienen como una imagen preconcebida de qué es lo que es como un poco, pues eso, reclutamiento, hacer entrevistas solamente, que es como muy demasiado técnico quizás, pero para alguien que solamente tiene esta idea preconcebida, ¿cómo describirías qué es Talent Acquisition? Mira, es una súper buena pregunta. Sí, usualmente cuando alguien piensa en Talent Acquisition, piensas en una señora mayor con los rizos esto, detrás de un ordenador, encontrando perfiles. Y la verdad, o sea, yo como lo veo y como lo he visto durante toda mi carrera, es como el backbone, ¿no? Como la vértebra de cada empresa. La columna vertebral, La ¿no? columna vertebral. Entonces, bueno, al final yo, sí, esa es mi perspectiva, somos las personas que prefiltran el talento que entra a una empresa, desde una persona, un becario, hasta el próximo CEO de la compañía, ¿no? Entonces, no solo tenemos que filtrarlo mediante las entrevistas, pero también tenemos que encontrar un talento que sea, bueno, excelente y que al final los reclutadores sabemos que los mejores talentos no están activamente buscando. Entonces ahí ya es lo más intricate, de ahí viene como lo más complicado, ¿no? De encontrar un talento. Triquiñoso, puede ser la palabra. Puede ser. Estaba buscándola en mi cabeza. Triquiñoso. Triquiñoso. Triquiñoso, sí, lo más triquiñoso. Entonces ahí te las tienes que arreglar de cómo que hay muchas historias buenas también después de eso, y si quieres hablamos de eso también. Sí, ya hablaremos más adelante, pero eso me parece muy interesante por lo menos poder abrir esta charla, esta conversación, sabiendo que evidentemente implica mucho más que solamente hacer entrevistas, ¿no? El reclutador, y es eso, el ser consciente de la importancia que tiene el rol en una empresa, el rol que tú tienes como reclutador también, ¿no? Que vas a ser partícipe del futuro de la empresa, sabiendo las personas que contratas y el talento que estás buscando, y sobre todo eso, ¿no? También sois un poco sabuesos, o sea, estáis buscando talento que está oculto y que no suelen ser las personas que aplican quizás, o que no encajan tanto en el perfil los que aplican, y tienes que buscar como un sabueso a los que sí encajen dentro de ese rol, de la cultura, que ya hablaremos de todo esto más adelante. Totalmente. Dentro de tu recorrido profesional has estado trabajando en muchas empresas internacionales. Yo sé que has pasado muchos años, gran parte de tu vida, trabajando en Nueva York con empresas estadounidenses. Has hecho mucho reclutamiento de personal de culturas anglosajonas y de otras culturas también internacionales, de otras partes del mundo. Y ahora estás aquí, en Madrid, donde también estás reclutando personas con culturas, con idiomas, con formas de hacer y de trabajar diferentes. Entonces, ¿cómo sería la diferencia que notas, o la primera diferencia que has notado o que piensas que ha cambiado dentro del reclutamiento de un sitio a otro, ¿no? Es una pregunta trampa porque creo que además no solo es el país, pero la industria también varía mucho. Cómo cambia no solo la personalidad de la persona, porque es una cosa contratar perfiles STEM, que son ciencias, tecnología, ingeniería y matemática, versus un perfil creativo, ¿sabes? La personalidad del candidato va a ser completamente diferente y tú tienes que un poco ser un camaleón para entenderlos, o sea, entender lo que hacen y cómo pueden crear ese impacto en la empresa, ¿no? Entonces, sí, yo creo que ya estaba bien entrenada de trabajar en una ciudad como Nueva York, en donde estás reclutando personas de todas partes del mundo y te tienes que adaptar rápidamente a diferentes nacionalidades, personalidades, maneras de ver la vida, religiones, lo que tú quieras. Hay, por ejemplo, culturas en donde la mujer, si es un hombre, la mujer de la casa manda, entonces para ellos aceptar una oferta final le tienen que preguntar a la esposa si está de acuerdo o no, y si la esposa dice que no, no aceptan la oferta. Hay sitios en donde tienen que, ¿sabes? Es muy, depende también del rol. Por ejemplo, si yo cuando estaba reclutando para personas de riesgo, por lo natural, alguien que trabaja en riesgo no le gusta tomar riesgos. Claro, entonces son personas también que tienes que entender cómo
¿cómo los vas a convencer de cambiar su vida, de cambiar su posición laboral, de mudarse de una ciudad a otra por una empresa? Son cosas que tienes que ir manejando e ir aprendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que los años me han dado esa facilidad. Y luego venir a Madrid, sí, bueno, hay mucha diferencia en cómo se hacen las cosas, obviamente, en las empresas. Digo que es una pregunta trampa porque los dos tienen sus pros y contras, ¿no? Obviamente bueno, la cultura estadounidense va mucho a lo rápido, a los resultados, es más así, ¿no? Como más eficaz en ese sentido. La cultura en España de trabajo es mucho más empática. O sea, yo me acuerdo que en mi primer día, cuando llegué a trabajar a Madrid, mi equipo me llevó a desayunar 1 hora y media y era mi primer día y yo no entendía por qué estamos perdiendo tanto tiempo desayunando Sí. y me puse nerviosa que algo iba a pasar, ¿sabes? Pero era porque estaba tan acostumbrada a comer media hora enfrente de mi ordenador. O sea que la calidad de vida aquí obviamente es mucho mejor. Aquí la gente sí se toma el tiempo, por ejemplo, de conocerte, entender tu vida personal, tal vez más de lo que quisieras, pero bueno. A veces. Sí, a veces. Pero bueno, sí, o sea, yo diría que en términos de eso, de empatía, aquí la gente valora más la calidad de vida y bueno, yo creo que eso luego la eficacia viene de otras maneras, que eso también podemos indagar. Sí, es que es muy curioso. Yo al final, habiendo también trabajado en tantos sitios diferentes, aunque fuera con organizaciones no gubernamentales, al final tenía que contratar, era contratada yo también en diferentes países, con diferentes culturas y cosas tan curiosas como las que tú has mencionado en una diferencia de Estados Unidos a España, de culturales también, que implican muchas cosas dentro de la empresa. También las he vivido yo a la hora de reclutar a personas en diferentes países en el continente africano, por ejemplo, y cómo me impactaba también la gestión y la percepción del tiempo. Totalmente. Sí, te das cuenta de que no todo el mundo tiene la misma percepción del tiempo, que no todo se tiene que hacer corriendo, y mira que aquí en Madrid muchas veces da la percepción de que todo es deprisa, todo es ya. Para ayer. Sí. Y me parecía súper curioso, sobre todo en mis primeras contrataciones para personal del equipo, porque yo al final estaba muy centrada en qué perfiles necesito yo dentro de mi equipo, ¿no? No era sobre todo tan global de la cultura de la empresa, pero sí que tenía que tener ciertos valores, que creo que quizás es algo distintivo de las ONGs, quizás, o por lo menos en las que yo he estado, que es para tú buscar trabajo allí, una de las primeras cosas que haces es ver los valores de la ONG y los principios de la ONG, y si los compartes dentro del modus operandi de trabajo y de toda la cultura que hay ahí, encajas mejor o peor. Y de hecho, muchas personas cuando cambiabas de una ONG a otra a veces se sorprendían porque decían no comparten nada de valores esta ONG con esta otra, ¿no? Que puede ser algo como fuera de este sector para todo el mundo, todas las ONGs hacen lo mismo, igual que quizás la contratación, que se ve como algo de todo se puede hacer lo mismo. Y yo recuerdo que específicamente ver el tema de los valores de la cultura de la empresa como algo muy importante para la contratación de alguien, pero también, ya que ya lo veremos más adelante, esas competencias blandas, esa personalidad, ese carácter, cómo encajaría dentro de los equipos, ¿no? Entonces ya no solamente el rol, pero sí que me chocaba la cercanía de diferentes culturas con otras, ¿no? Y cómo tenían que convivir, porque al final yo, a pesar de ser muchos países africanos en los que he estado, que son incluso más cercanos que los españoles o los latinos, había muchas personas anglosajonas trabajando ahí que son incluso para nosotros fríos en ese aspecto, ¿no? Y era curioso ver esta mezcla de eficacia laboral y profesional con esta empatía que también se necesita dentro de una empresa, ¿no? Un buen mix ahí ya de las dos. Muy bueno. Pero me parece curioso por eso, porque cuando un manager contrata para su equipo, siento que es diferente porque de alguna manera ya cuentas con que ha pasado la primera barrera, que sois vosotros muchas veces, y
Y claro, es la curiosidad de saber cuáles son las cosas que se miran aquí y qué impacto tiene cuando trabajas, cuando cambias de un trabajo a otro desde tu rol, ¿no? Sí. Es interesante lo que dijiste, que buscan también, las personas en las ONGs buscan los valores de la ONG para ver si hacen el match. Me parece interesante porque yo creo que ahí puede haber un disconnect cuando te gusta lo que hace la ONG, más el equipo en sí no comparte los mismos valores que tú. Entonces ahí hay el disconnect, ¿no? De como ese choque. Sí. Y eso es lo que empieza a crear fricción y tal. No sé cuál era la pregunta. No, Pero eso lo vas a editar, ¿no? Sí. Al final. No, sí, hay esa desconexión al final puede haber esa desconexión. Yo creo que al final es eso, no se trata solamente de la cultura o de los valores, hay que tener muy en cuenta los perfiles de las personas, de los individuos que estás contratando para un mismo equipo. Pero bueno, era más por hacer este comentario respecto a la experiencia, ¿no? De estas diferencias culturales a la hora de contratar y a la hora de ver qué rasgos puede haber dentro de un perfil que muchas veces solamente se piensa que es técnico, que es lo que está escrito en el currículum, ¿no? Y al final, cuando cambias de país y trabajas en otras empresas con otras culturas y en un país con una diferente cultura, eso también choca a la hora de contratar y a la hora de trabajar. Muchísimo. Lo bueno es que también, por ejemplo, la gente que se aventura y se va a otro país, algo más se le abre, o sea, si es empatía, si es entender que las cosas no van a ser iguales que en casa, ¿no? Entonces eso también un poco hace que... Sí. Hay más adaptación, más resiliencia. Un poco más, sí. Sí. En términos de perfiles en sí, yo creo que de verdad depende mucho, obviamente, o sea, yo creo que hay un proceso muy largo, lo que estamos diciendo de que reclutar solo hago entrevistas y ya, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene que estar alineado, desde el reclutador hasta el hiring manager, juntos. De paso, muchos trabajos, o sea, de recruiter cuando me contratan, algo muy importante es cómo tú puedes relacionarte con senior leadership, porque es lo más importante, que tú me ayudes a yo encontrarte el talento apropiado para tu equipo, ¿no? No solo sentándome y diciéndome quiero ABC y esta es nuestra cultura, go, no. O sea, nosotros necesitamos crear un proceso que también se puede escalar, porque hay procesos que son 3 candidatos, pero hay procesos que son 50 candidatos, que esperemos que no, pero que pueden entrevistar 50 candidatos. Entonces, tenemos que asegurarnos que hay preguntas claves que de verdad estás haciendo, porque lo estamos comentando antes, pero si, por ejemplo, yo un día me levanté con dolor de cabeza o rompieron conmigo ¿sabes? O algo pasó, no voy a entrevistar igual que un día que me siento súper feliz. Entonces, eso también se tiene que tomar en cuenta. Eso mediante preguntándole a todo el mundo las mismas cosas, dándole la misma oportunidad a la gente. Si hay un business case, asegurarte que el mismo business case sea para todo el mundo con las mismas preguntas y que las cosas que preguntes sean clave, ¿no? Pero de ahí ya, o sea, también de ahí hay un training interno para los hiring managers de cómo acceder a eso y cómo verdaderamente como sacar ese, o sea, ¿cómo dirías? Como agarrar esa información, ¿sabes? Cómo detectarla, ¿no? Cómo Cómo detectar detectarla. las cosas clave dentro de una entrevista. Sí. Esto me fascina porque, claro, todo lo que acabas de decir tiene mucho sentido, sobre todo la parte de el manager que va a contratar, ese hiring manager, evidentemente sabe cuál es su equipo y qué falta en su equipo, ¿no? O sea, no solamente como perfil técnico, bueno, quizás no, pero qué está buscando, ¿no? Yo tengo muchos hiring managers que no saben lo que están buscando. Claro, entonces aquí viene mi pregunta. Si no existe ese conocimiento o si no hay siquiera, que esto quizás es otra pregunta aparte, si no hay
esa conexión, si no existe esa relación entre el departamento de recursos humanos o de reclutamiento con el manager y simplemente hay un traspaso de currículum o un título incluso, de se necesita contratar un técnico de no sé qué, ¿cómo se hace para que la búsqueda sea óptima o qué dirías tú que habría que cambiar en todo esto para que pudiera hacerse de manera óptima y que esta persona no solamente entre a un equipo que encaje con la persona y que esta persona encaje en el equipo, sino que también perdure, ¿no? Para evitar la rotación y... Mira, esa es la magia de reclutador, ahí va. Por ejemplo, yo he tenido muchos hiring managers que me dicen, estamos en una fase de hipercrecimiento, necesito X posición, no sé qué es lo que hace, pero yo sé que algo más o menos así necesitamos. Y yo necesito que esta persona venga y me diga lo que tiene que hacer, porque yo no sé lo que van a hacer y se van a reportar a mí. ¿Ok? Entonces ahí ya, con tu experiencia, o sea, yo creo que he reclutado para casi todas las industrias que existen, casi, y yo creo que vas un poco entendiendo este sistema, cómo es un perfil más específico, un perfil más general, y no solo eso, no solo obviamente viendo currículums, pero hablando con las personas. O sea, te puedes sacar muchísimo de una conversación de media hora si la persona es resolutiva, si la persona es pila, ¿sabes? O sea, muchas cosas que un perfil así, por ejemplo, que no va a tener ningún tipo de liderazgo de verdad, tiene que saber y tiene que hacer y no le puede importar, ¿no? Entonces hay personas que necesitan que los lleven de la mano, ¿sabes? Hay personas que no. Entonces eso lo tienes que aprender a diferenciar y ahí tienes que ya reclutar por personalidad, por proyectos que han hecho y un poco entender lo que el hiring manager te está tratando de decir y a veces el título ni siquiera existe. Lo vamos creando mientras vamos viendo o mientras nosotros vamos explorando el mercado porque nosotros también hacemos mucho research, cómo están las bandas salariales en esa industria, en ese sitio, qué competidores qué están haciendo, qué títulos, porque los títulos también varían muchísimo de compañía a compañía, y bueno, a ver si estamos inventando algo de verdad que no existe o que sí es posible, ¿sabes? Entonces un poco por ahí. O sea, muy estratégico también en ese aspecto, ¿no? Que si no existe y se crea, que sea estratégico para la empresa, o sea, que sea porque hay una mirada hacia un futuro donde esto puede ayudar al proyecto o al departamento, lo que sea. O sea, es muy estratégico. Sí, exacto, exacto. Hablemos del liderazgo Okay. en Talent Acquisition. Cuando buscas a personas que van a ser managers, que van a gestionar a personas, que van a gestionar equipos, ¿qué dirías que es lo que más peso, más importancia se le pone hoy en día? ¿La experiencia técnica, resultados pasados, que haya habilidades humanas? ¿Qué es lo que más pesa hoy para buscar a este tipo de perfiles que gestionan equipos? Yo creo que depende del nivel. O sea, el nivel, si vas a gestionar personas muy junior o si ya vas a gestionar personas senior, porque un junior no necesita el mismo nivel de gestión que necesita alguien con 10, 15 años de experiencia. Entonces, yo creo que de ahí vas partiendo, ¿no? Luego, por ejemplo, es que depende mucho de eso y creo que, por ejemplo, alguien que gestiona talento junior tiene que ser alguien que no le importe arremangarse y meter las manos en el lodo, ¿sabes? Eso yo creo que es lo más importante. En términos de técnicos, sí, ok, puedes haber hecho lo que haces, pero al final, si eres un buen líder, tampoco vas a tener que ser el mejor. O sea, si lo puedes enseñar y puedes crear buenos resultados, tal vez tú no tendrías que haber sido el mejor en lo que haces, ¿no? Creo yo. Pero con tal de que lo puedas, o sea, si puedes, ya va que esa respuesta está un poco rara, pero es un poco como those who can't teach, ¿sabes? Alguien que no puede enseñar algo, ¿no? Que no tiene la capacidad de enseñanza. No, que sí tienen la capacidad de enseñanza. Sí, those who can't teach. Vale, o sea, los que no pueden, los que no saben, enseñan, ¿no? Como que los que no, o sea, porque eso lo dicen como, por ejemplo, no fui doctora, pero enseño medicina. Ajá. Eso es lo que estoy un poco, no sé cómo, Sí.
Entonces yo creo que al final tiene que ser una persona que sea buena, que haya sido buena en su trabajo, pero que también obviamente tenga esa capacidad de empatía, de entender qué persona sirve para qué, porque todos tenemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, y esa persona tiene que, especialmente para talento joven, esa persona tiene que ser capaz de explotar tu mayor talento y de entenderte. Tu potencial, claro. Tu potencial, pero al máximo. Y lo de entenderte es muy clave. O sea, Muy eso clave. significa que tienes que estar pendiente de tu equipo, no de los Súper resultados pendiente. de tu equipo. Súper pendiente, porque al final, si tienes un equipo, exacto, yo soy más fan de los steps para los resultados, que al final van a crear los resultados, que los resultados en sí, ¿no? Sea por KPIs, por lo que tú quieras, por los OKRs, por muchas cosas, pero estar pendiente. No significa estar micromanaging, que yo creo que es el peor tipo de management que existe, el micromanagement. No es necesario una llamada, una reunión todos los días. Ni para todo. Ni para todo. Si puede estar en un email, puede estar en un email. Todo eso. La eficacia anglosajona que te precede de Esa tu es la historia. eficacia anglosajona. Pero toda la razón del mundo. Pero claro, por esto también quería preguntar esto, ¿no? A propósito, porque nos encontramos con muchas situaciones a diario que puedas hablar con tus amigos, que escuches de alguien o incluso que te pase a ti, ¿no? Que te encuentras muchas veces con esto que en muchas revistas, en muchos artículos han hablado de el manager accidental, que son estas personas que por naturaleza del crecimiento profesional, la única vía que tienen para seguir creciendo profesionalmente es a través del título de manager y es gestionando personas, y son personas que no han sido capacitadas para liderar. Ni quieren. Y hay muchas que no quieren, pero hay muchas que quizás nunca les ha importado y se les puede dar bien, pero tienen ese miedo, ¿no? Esas inseguridades por falta de entrenamiento de capacidades, porque al final el micromanagement, creo que hay mucha gente que hace micromanagement no porque sean malas personas o porque realmente no se fíen de lo que está haciendo su equipo, porque seguramente si se lo preguntan dicen, no, yo confío en estas personas, pero es esa sensación de control por inseguridad y porque no hay herramientas para ayudarte a ti a hacer un marco, un sistema de rendición de cuentas 100%. que te ayude a que haya un flujo y que haya esa confianza, ¿no? O sea, la confianza, el respeto, la comunicación, la escucha, son cosas que en un liderazgo, en un buen liderazgo, son muy importantes, pero claro, son cosas que se van construyendo a lo largo del tiempo que tú llevas dentro de ese equipo también, cómo lo miras o cómo lo captas, cómo lo capturas brevemente en un reclutamiento. Totalmente. Eso yo diría, ok, dentro del reclutamiento ahora podemos expandir en eso, pero yo creo que las empresas, por eso el tema, pero las empresas sí o sí necesitan ayuda de entrenamiento a liderazgo. A mí mi primera empresa con la que trabajé, que yo le doy gracias hasta el día de hoy porque esa empresa tomaba el Learning and Development muy, muy en serio, y cuando llegabas a un cierto punto contratabas a personas, pero teníamos 25 años, ¿sabes? Entonces era como un poco a lo loco. Lo bueno es que sí se encargaban, nos traían un entrenador de Londres y nos daban trainings, entrenamientos de cómo gestionar personalidades diferentes. Entonces, si por ejemplo yo iba a reclutar para mi equipo, para reclutar un perfil específico, lo analizábamos, qué DISC personalidad era, si era amarillo, tal, y cómo hacerlo, ¿no? Entonces... Explica un poco para los que no entiendan, yo sí lo entiendo, y hay muchas personas también a los que les he recomendado el libro de Rodeados de Idiotas, que habla de todos estos tipos de personas, este DISC, este marco de ISEK.
Explica un poco por encima de qué trata esto y cómo ayuda a perfiles de personas, o sea, qué es lo Vale. de qué se trata. No soy experta, No, por pero encima. con lo que me he quedado, que me ha ayudado en general, no solo con personas que he contratado para mí, personas que he reclutado y hasta hiring managers con los que he gestionado relaciones. En general hay 4 tipos de personalidades, bastante general, obviamente hay muchos mix, pero que puedes un poco absorber los primeros minutos que hablas con esta persona, que, bueno, que es un amarillo, que es extrovertido emocional, ¿no? Usualmente a esa persona le llegas por los sentimientos, ¿no? Le dices qué fue lo que te convenció llegar al reclutamiento y por qué quieres hacer este equipo que cambie la vida de las personas. Por ejemplo, un azul, que es un introvertido analítico, que esa persona le dices, mira, hemos crecido el 20% este año, vamos a crecer el doble el año que viene y queremos que te unas al equipo. Datos, O sea, datos y datos, más datos, datos. datos. Luego está un verde, que es es un introvertido emocional, que creo que Madre Teresa de Calcuta era verde, actually. Mira, me encanta Eh, que tengamos un poquito en común. entonces, esas personas son, voy a hacer esto por el bien de la humanidad. Mucha gente de ONG seguro que es verde. Te sorprendería la cantidad de personalidades que hay en una ONG, pero bueno, digamos que sí, que a grandes rasgos Vale. abunda más el verde. Entonces, bueno, mira, estamos cambiando la vida de las personas, este es un proyecto, ¿sabes?, que nos va a permitir que las empresas hagan esto, entonces es un poco llegar de por ahí. Y luego un rojo, que es un extrovertido analítico, esa es la gente, yo le llamo machete, mayormente los grandes líderes son rojos, que son personas directo a resultados, no son tan emocionales, no son tan empáticos, pero bueno, sí, luego tienen un mix con un amarillo o así, pero bueno, eso es un poco Son muy asertivos, muy asertivo, sí. que es lo que dicen que los grandes CEOs y los grandes líderes, una cualidad y una soft skill que no es tan soft, tan necesaria y que les caracteriza tanto a estos grandes líderes y a estos CEOs es la asertividad, ¿no? Total. No es ser directo y faltar al respeto, tampoco es ser blando, pero las cosas, el mensaje justo que necesito que llegue y sin perder tanto tiempo, entre comillas, ¿no? Sí, en estos intercambios. totalmente. Y lo que tú dices, que al final estos perfiles DISC son para identificar tipos de personas, pero que no todos somos solamente azul, solamente amarillo, solamente rojo. Hay una mezcla y unos porcentajes en cada uno de nosotros y debe ser parte de la magia del reclutamiento Total, verlo, ¿no? Y no solo de reclutamiento, de gestión de equipos, ¿no? por supuesto. Entender que tu empleado, que es un amarillo, no vas a llegar de ningún lado si le hablas solo de números, Exacto. ¿sabes? Entonces, bueno, eso, o sea, eso es un entrenamiento, por ejemplo, que es indispensable, creo, para cualquier equipo. Y bueno, y mientras vas gestionando personas más senior, es más importante porque al final la gente más senior necesita menos gestión. Entonces necesitas entender quiénes son, cómo funcionan, porque además son personas que ya han trabajado por 10, 15 años, ya tienen una manera de trabajar. Y si tú vienes a romper todo eso, va a haber choque. Entonces tienes un poco cómo entender cómo trabajan ellos y cómo tú vas a introducir lo que tú necesitas de ellos sin que haya Fricción. Sí. Claro. Hay querencias y hay cosas que van cambiando, ¿no? En las dinámicas de empresa que se están viendo, entre otras cosas, cómo se le está dando la importancia, ya no solo en el reclutamiento, en la gestión de equipos también, todas estas, que pueda ser capaz de identificar todas estas habilidades humanas, estas personalidades y todo. Y hay, en todo cambio siempre hay fricción. Sí. Siempre hay miedo al cambio también, eso genera fricción también. Entonces, cuando llegan nuevas generaciones con estas nuevas peticiones, estos nuevos cambios, también debe de ser crucial entender con qué tipo de personalidades estás hablando y también las edades, ¿no? El estar en equipos, que hablamos solo de equipos multiculturales, pero también multigeneracionales, que entender desde un perfil junior qué te puede aportar un perfil senior, porque no es que tengas que tomarlo como role model si hay cosas que
que no casan contigo, Ujú. pero sí que puedes aprender, porque siempre puedes aprender hasta de tu peor enemigo. Y de un perfil senior también, desprenderse de esa idea de ya tengo toda la experiencia, ya me sé todo dentro de mi empresa y recuperar esa curiosidad por las cosas nuevas que te puedan traer los de abajo, ¿no? Y creo que esa coexistencia también puede ayudar y creo que también es parte de un entrenamiento esencial. Pero bueno, creo que dentro del reclutamiento está claro que las habilidades humanas son importantísimas y, y eso, y que es necesario tener todo esto. No, y mantener la mente abierta, porque aunque puede venir una persona muy joven, pero que haya creado su propia empresa, buscado fundraising, Fondos. buscado Sí, fondos, que haya montado algo y que sea un super crack con 2 años de experiencia, que capaz hace el mismo trabajo o mejor que la persona que está bajo tuyo con 15 años, exacto. ¿sabes? O sea, mantener la mente abierta ahí y también informarte y educarte como manager de una nueva generación, porque no es lo mismo gerenciar un millennial que un Z, No. y estamos muy cerca. Exacto. Sí, sí, sí. Y ya la Entonces, generación X sí, o eso los también boomers. es entrenamiento constante de una Exacto. empresa, pero una empresa dentro de recursos humanos tiene que estar constantemente informada de qué necesitamos que aprender en este trimestre, por ejemplo. Exacto. Entonces, bueno, eso por ahí sería un buen training para managers con mucha generación Z. Ojalá algunas empresas nos estén escuchando. ¿Hay alguna red flag que te haga, que sea como muy clara cuando estás reclutando a personas, que te haga pensar, es muy buen perfil técnico, pero no le pondría como manager, no le pondría a gestionar personas? ¿Hay alguna red flag clara que digas, uff, no? Sí, personas que hablan mal de su equipo. O sea, yo he entrevistado personas que dicen, no, si alguien no funciona, se va. A mí eso me parece como increíble que, ¿sabes? Como que al final tú eres su líder, ¿no? Tú eres su ¿O te vas persona, a convertir en o te el... convertirás en eso, pero si actualmente, por ejemplo, tiene un equipo y no y es resultados o se va, entonces emocionalmente y el EQ no está ahí. Exacto, la inteligencia emocional no está, no existe. Entonces yo creo que Es una buena red flag. es una buena red flag, sí. Es una muy buena red flag. Yo añadiría otra y es que no esté dispuesto a incomodarse. Ujú, Creo que ujú, ser un manager es incómodo, ujú. es duro, no es nada popular. Tienes que tomar decisiones difíciles, tienes que tener conversaciones difíciles y si no estás dispuesto a incomodarte, se te va a hacer muy difícil porque al final vas a ser una persona que se convierta en un jefe amable, en un jefe agradable, pero no vas a tener la bondad de poner un límite, la bondad de dar dirección y puede ser hasta un peligro, ¿no? Porque dejas al equipo también sin esa figura. Así Totalmente. que otra que añadiría. Es así. Así ya como curiosidades, ¿qué son cosas que se exageran o que ves que se mienten, que se cubren un poco en entrevistas para puestos de management? El salario definitivamente número uno. O ¿De que sea, te lo pidan, dices? de que la gente exagera el salario todo el tiempo. Por ejemplo, en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, no se puede pedir el salario. Ah, wow. O sea, es el que te dan y no puedes negociar ni No, te dicen a ti cuánto... no puedes preguntarles cuánto están ganando. Tienes que preguntarles cuánto quieren ganar. Claro, ahí todo el mundo te exagera, yo quiero ganar tal. Pero bueno, alguna gente que te dice que ganan. Eso siempre se exagera igual, o sea que muchas veces dan una oferta y ya la gente de compensación sabe que eso lo exageraron un poco. Y de resto, bueno, sí, de resto, management skills lo exageran muchísimo.
y luego entra la persona y no sabe gestionar un equipo. ¿Podrías dar algún ejemplo de algún caso que te haya pasado? Hablar, por ejemplo, de si están reclutando, vamos a hablar de el otro caso que es un hiring manager que tiene un equipo que el ambiente es bastante tóxico, pero el hiring manager un poco no da la real claridad durante el proceso de reclutamiento al candidato. Entonces luego el candidato llega al ambiente tóxico, automáticamente no está contento, ¿no? Entonces eso pasa así y pasa también de la otra manera, ¿no? Un caso en específico, a ver si, pero yo creo que es más bien como, sí, yo he gestionado personas, me gusta esto, yo soy una persona bastante transparente. Transparente puede ser una palabra peligrosa porque no sabes si es transparente porque se está peleando con la persona todo el día o porque le habla mal a sus empleados. Sí, que o no tenga transparente filtro. o no tiene filtro, exacto. O transparente porque, bueno, es una, no sé. Entonces, bueno, yo creo que de las dos formas pueden haber esas red flags ahí. Engañosas, sí. Engañosas, sí. Así por curiosidad, porque hay muchas veces que, claro, o sea, es verdad lo que hemos hablado de que hay veces que a la hora de reclutar lo mejor que puedes hacer es tenerlos la mente abierta, ¿no? Porque hay personas que quizás para un puesto que está pensado para una persona con 15 años de experiencia, hay una persona que se ha montado su propia empresa, que la ha dirigido, la ha cerrado y tiene solamente 2 años de experiencia realmente, que puede encajar perfectamente en este perfil, ¿no? Entonces, ¿ha habido alguna situación o te has visto en alguna situación en la que se haya contratado a un perfil con menos experiencia para posiciones de management, o sea, de gestión de personas, hablando de temas de liderazgo, porque me imagino que en temas técnicos pues también, pero se entra de otra manera? Sí, sí, justo. La magia de reclutamiento es un poco ver eso, ¿no? Como pensar fuera de la caja. Sí. Entonces, no solo tienes que ser el reclutador, entender todas las funciones de una empresa, pero también tienes que ser un poco, sacar de psicología el manager y cómo entender que también va a estar bien con esta persona, ¿no? A mí me pasó en una empresa de ingeniería en New Jersey que querían diversidad, porque solo tenían un perfil de personas ingenieros, ¿no? Entonces, no tenían muchas mujeres en la plantilla, entonces el perfil era muy complicado, son ingenieros nucleares, que es un perfil muy complicado, además necesitan estar a cierta distancia de la planta por temas de seguridad y estaban en la mitad de la nada y el salario era un poco más bajo del promedio, ¿no? Entonces, todo eso junto, ¿cómo lo haces, no? Encontré un perfil de una mujer que venía de muy buena universidad, había subido muy rápido, pero era 2 años más junior de lo que buscaban. No había gestionado personas, pero hablando con ella, haciéndole las entrevistas, sí vi la capacidad de la persona de crecimiento, las ganas y que también no le tenía miedo a la posición. También he tenido casos de personas que se le han ofrecido posiciones más senior y ellos no la toman por miedo. Que ahí dices, menos mal porque creo que ahí... Sí, es coherente por su parte también y también se lo agradeces. Sí, se lo agradeces, pero bueno, si la empresa confía en ti, deberías confiar en ti mismo, pero bueno. Sí, pero bueno, dentro de que no confíe, o sea, eso ya es un proceso más de quizás invertir, o sea, si te das cuenta de que te vas a enfrentar a ese crecimiento profesional y no te atreves, el tomar medidas para ello también, ¿no? Si la empresa quiere seguir invirtiendo en ti y ve este futuro en ti, decir, bueno, si no te sientes preparado ahora para esto, vamos a formarte en habilidades que te ayuden a esto por parte de la empresa. O que la persona tal vez no quería ser manager. Claro, esa es la cosa, porque si tú, que aquí lo mencionaré otra vez, pero eso sonó como un papagayo, muchas veces todavía se piensa en que esa es la única línea de crecimiento profesional y quizás esta persona es muy buena técnica, muy buen técnico en lo suyo, muy bueno en lo que hace, técnicamente hablando. Un subject matter expert. Exacto,
pero no eres una persona que ni quiera ni se te haya planteado antes el hecho de gestionar personas. Y si se te ha planteado, quizás tú ya has dicho, no estoy interesado en esta parte, y por eso no quieres. Entonces hay que buscar una alternativa también. Pero en el tema de personas que les dé miedo, yo creo que me parece señal suficiente para las empresas para, pues vamos a invertir en formación para ti, para un futuro. Es la única manera. Exacto. O qué tipo de cosas tenemos que empezar a ajustar para buscar para un perfil que gestione personas. Sí, totalmente, es la única manera. Devolviéndome al caso de la chica. Por ejemplo, el manager, ya como reclutador, tienes que tomar ese perfil consultativo de decirle, mira, yo he visto el mercado, la ubicación, el perfil que quieres. No sé si existe, pero tengo este perfil que te añade diversidad. Es una persona muy inteligente, una persona con muchas ganas, que puede ser buen parte de tu equipo. ¿Estás dispuesto a formarla? Muy buena pregunta. Y si te dicen que sí, me dijeron que sí, adelante, y la contratamos. Entonces fue como un 3 en 1, diversidad, buen perfil. Innovación también, una mente fresca, nueva, con una mirada diferente que no... Que bueno. Entonces, ese caso es un ejemplo, de éxito total. Sí, ese caso fue de éxito total. Qué bien. Si pudieras cambiar una sola cosa en este aspecto de cómo las empresas seleccionan a managers, una sola, ¿qué sería? Yo creo que una sola sería primero, muchas empresas lo hacen, pero no tantas, no la mayoría. Yo creo que sería ver dentro de la empresa primero, antes de buscar talento fuera. Hay mucho talento dentro de la empresa que ya saben cómo funciona la empresa, te va a ahorrar tiempo de onboarding, te va a ahorrar tiempo de conocer al equipo porque ya conocen todo, y tener una evaluación buena dentro de la misma empresa para buscar los líderes y las personas que pueden tomar ese próximo paso para que la gente tampoco se tenga que ir, porque hay muchas veces que tampoco tienes la oportunidad de crecer y de que traen personas externas para ser managers, para ser líderes, y al final ese tiempo que tardas reclutando, que tardas onboarding, que tarda la persona conociendo la empresa, es dinero perdido y capaz no va a funcionar. Y ya para cerrar, ¿qué pregunta te gustaría que te hicieran más a menudo en las entrevistas? ¿O qué pregunta que nunca te hacen que te gustaría que te hicieran en las entrevistas? Ya, esto es algo que me gusta en general porque soy una loca de las entrevistas y el reclutamiento ya con tanto tiempo, pero, por ejemplo, preguntas situacionales que no tienen nada que ver con el trabajo. Me parece que traen mucho de la persona. De paso, cuando estoy reclutando perfiles muy, muy junior que no tienen experiencia de trabajo, es lo que me gusta hacer. Preguntarles ciertas cosas, como si es un perfil de ventas, por ejemplo, una persona muy junior que nunca ha vendido nada, le digo, no sé, ¿cómo le describirías el color púrpura a una persona que no lo puede ver? ¿Sabes? O sea, que depende mucho. Yo creo que preguntas situacionales me gustaría mucho porque creo que traen mucho la personalidad de la persona. Entonces, totalmente. Y de eso también puedes ver cómo encajaría como líder, cómo piensa, cómo si se molesta, hay gente que se molesta, ¿sabes? Etcétera. Entonces, bueno, eso, por ejemplo. Qué bien, qué bueno. Pues con esto daríamos finalizado esta charla. Muchísimas gracias por tu tiempo, por traernos también todos estos insights del reclutamiento, de la parte de reclutamiento. Ojalá más reclutadores como tú que piensen fuera de la caja, out of the box, y que busquen ese potencial fuera para formar y para reclutar a nuevos líderes más sabuesos como tú. Gracias a ti, André, un placer y nos vemos pronto. Y nos vemos pronto.